Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Ya fallecida Sonia Silvestre, en homenaje a las hermanas Mirabal, la muerte de esas tres heroínas de la libertad el día 25 de noviembre. Y entonces, como comentábamos con el hermano Aneuri y con nuestra productora ejecutiva Belén aquí, eso trascendió mundialmente. Y es indudable que la muerte de estas tres prestigiosas damas marcó la caída de la dictadura de Trujillo. Además, claro, ya por un asunto dialéctico, histórico también, y ya la población estaba un poco harta, cansada de las atrocidades de este tirano, de este cruel y malvado personaje llamado Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y esa fue la gota que derramó la copa. Y hay libros escritos a propósito de este horrendo crimen. Y hay personas, creo, todavía vivas que participaron en ese crimen. No se menciona mucho, por supuesto, a su chofer, que ahora mismo tengo un lapsus mental y no recuerdo su nombre, pero su chofer formaba parte de la resistencia también. Él pertenecía a un movimiento también de resistencia en contra del tirano Trujillo. Y entonces, como narra la canción de Sonia, pues ellas iban a ver a sus esposos, Manolo Tavares Justo, Leandro Guzmán y el nombre del otro no lo recuerdo, a Puerto Plata, donde estaban detenidos porque se movilizaban en contra de la dictadura y pertenecían al movimiento pues 14 de junio. Y entonces pues eran parte de la resistencia, cayeron presos y allá iban sus esposas a verle ese día en que fueron asesinadas vilmente, porque fueron a palos, violentadas sus cadáveres. Bueno, fue horrendo y luego se quiso simular como que fue un accidente. Y no nos gusta quizás pues mencionar nombres en hechos tan bochornosos como ese, pero todo el mundo aquí, por lo menos los que leemos un poquitito, recordamos a Víctor Alicinio Peña Rivera, que participó en esas muertes. Y hace un tiempo, hace ya unos años, pues, él vino al país a poner en circulación, creo que un libro, y fue sacado de plano del país. Se le dijo que se fuera, lamentablemente. Hay cosas que, aunque venga el arrepentimiento, pues, persiguen a uno. Por eso hay que tener cuenta nosotros, los creyentes, porque la Biblia dice, tu pecado te perseguirá. Y de verdad, que cualquiera de estas personas que participaron en la dictadura de Trujillo, que no solo cometieron ese crimen contra esas tres mujeres, sino contra muchos hombres, pero también contra más mujeres que la historia menciona que también fueron estupradas, violadas por él. Era un peligro tener una hija buena moza en ese tiempo. Era un peligro, óigase bien, tener una hija preciosa, linda en ese tiempo. Porque imagínense usted, si le gustaba al tirano, al dictador, había que llevársela. Muchos padres tuvieron que entregar sus hijas. Y cuando no era el tirano, era uno de sus generales o de sus esbirros que le tiraba el ojo. Y bueno, eran momentos muy, muy difíciles lo que se vivió en nuestro país, en muchas partes de Latinoamérica, donde se instalaron dictaduras para complacer
las apetencias del imperio, porque todas estas dictaduras, hay que decirlo, hay que tener responsabilidad y no podemos andar con paños tibios. Todas estas dictaduras en su momento surgieron apañadas, surgieron de la mano con el imperio norteamericano. Vamos a decir la verdad, es la pura verdad. Hay documentos que se han desclasificado en Estados Unidos que hablan de la relación de estos con muchos dictadores de Latinoamérica, no solo con el nuestro. Y en Latinoamérica murieron muchas mujeres también que formaron parte de resistencia contra muchos dictadores, como el caso de Pinochet en Chile, que fue la que más duró, pues este hombre se enquistó en el poder en los 70 y todavía ya en los 90 todavía andaba haciendo y deshaciendo ahí en Chile. Pero nosotros queremos rendir tributo y honor a la mujer, aunque el día de ellas es el día 8 de marzo, pero hoy estaremos hablando brevemente de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y tenemos acá en el Génesis, en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, vamos a leer el versículo 22 y el 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Oremos. Padre bendito, amado Rey y Creador, gracias, Padre, por permitirnos una vez más salir al aire en este espacio, tu espacio, Señor, de 4/4 de tu palabra. Ahora, Señor, gracias por honrarnos, Padre, por honrarnos con la salida al aire. No lo merecemos. Gracias por lo que escuchan. Gracias por todos nuestros colaboradores. Dirígenos, Padre, en estos minutos que estaremos hablando de este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y queremos nosotros, pues, referirnos a este tema instituido ya a nivel mundial como este día de la erradicación de la violencia contra la mujer. No solo se celebra aquí, es internacional. Y la República Dominicana, pues, fue honrada. Hemos sido honrados porque este día se haya instituido de manera internacional. De verdad que eso nos llena de alegría. Y claro está, pues, este día se escogió, como decíamos, a propósito de la muerte de estas tres heroínas, que hay autores extranjeros que se han inspirado en estas tres mujeres y han producido libros, como el caso, por ejemplo, de esta escritora chilena, Álvarez, que escribió el libro El tiempo de las mariposas, del cual pues se hizo una película también que allá hace muchos años que se pasó, se proyectó por nuestros cines y a nivel internacional también, lo cual también nos honra a nosotros como dominicanos, que esta escritora de fuste, de calibre internacional y que ha escrito bestseller, pues haya tomado parte de nuestra historia y se haya inspirado y haya escrito este maravilloso libro que muchos estudiantes lo leen en el bachillerato, y ojalá que lo lean de verdad con conciencia, con el corazón, y vean reflejado lo que es la violencia contra la mujer. Hay muchas cosas que se dice de este tema,
nosotros queremos primero, pues antes de hablar un poquito de estos versículos, referirnos a lo que es lo cultural a nivel de violencia, porque violencia no solamente es golpear a la mujer, eso es violencia física contra ella, pero también hay una violencia verbal, que es proferir palabras contra ellas de cualquier índole, sean obscenas o sean, yo digo que hasta a veces hablarle duro, hablarle fuerte, yo lo veo hasta mal, lo veo mal. Y a veces las parejas, los esposos, pues se enfrascan en discusiones y a veces pues el hombre exacerba los ánimos y habla mal a la mujer, y entonces el hablarle alto y hablarle mal pues a veces conlleva a la violencia física, porque es que una cosa viene de la mano con la otra. Lo que hay que hacer es, si usted entiende que su esposa faltó en algo, falló, lo mejor es buscar el momento para reclamar y la forma también, el tiempo también. Son cosas que hay que tomar en cuenta cuando se va a dialogar sobre un tema de una falta en particular, sea que ella falló, o sea que usted como hombre, como esposo, pues también falló. Pero fíjense ustedes que hay un tipo de violencia también, que es la violencia económica, que a veces mujeres que dependen del marido porque no pueden trabajar, muchas veces porque han acordado que ella se quede en el hogar atendiendo a la familia. Usted sabe lo difícil que es atender un hogar. Óigame, es sumamente difícil, sumamente preocupante atender los hijos, prepararlos para que vayan al colegio, luego salir a comprar, luego venir, preparar la comida, que esa comida esté a tiempo ahí para cuando lleguen los chicos y el mismo marido. Después, conforme van haciendo los quehaceres del hogar, a veces van también en la cocina lavando, o sea, haciendo un pulpo, como digo yo, haciendo muchas cosas. Y este es un trabajo sumamente incómodo y difícil. Es tan incómodo y tan difícil que cuando las familias tienen oportunidad de mejor lo pagan, de tan problemático y tan difícil, porque ni lo quiere hacer el marido. A veces la mujer que también trabaja en la calle, cuando llega cansada, óyeme, es fuerte. Y hay hombres que tienen el tupé, son pechú, como digo yo. Llegan los dos del trabajo, recogen los niños en las guarderías o en las estancias o en las escuelas a las 4, a las 5 de la tarde, y van y se acuestan a leer periódico, a dormir, y tráiganme todo aquí en la cama, la chancleta, y se van a bañar, se meten al baño y hay que llevarle la toalla, y esa mujer en la cocina haciendo la cena, ayudando a los muchachos a hacer la tarea y preparándolo del día de mañana, porque ella también trabaja, se va tempranito también. Óyeme, por Dios, así no. Y este pachá acostado en la cama allí, patas arriba, bajo aire acondicionado a veces, o con dos, o un abanico ahí, mirando televisión con un control en la mano, esperando que esté la cena, que le lleven el juguito. Así no, así no. Lo ideal es que usted también como varón ayude. Fíjense ustedes que la palabra habla del lugar de donde Dios, la parte del hombre que Dios tomó para hacerle compañía, compañera, esposa, mujer a Adán. Fíjense que no la tomó de la cabeza. No es para que ella esté por encima del hombre. No la tomó de la espalda para que el hombre la tenga detrás. No la tomó de los pies para que el hombre la tenga pisoteada con el pie aquí en el cuello, como hay muchos que la tienen. No, señoras y señores. La tomó nada más y nada menos que del costado.
¿Para qué? Para que muchos eruditos bíblicos dicen que aplicando esto a lo que es la relación de esposo, de mujer y marido, para que él la tuviera a su lado todo el tiempo. Hay un refrán en el argot popular, aquí se usa muchísimo ese refrán y también a nivel internacional. Cuando un hombre es exitoso, se habla de que detrás de él hay una gran mujer. No, yo siempre digo, no es detrás, es al lado. Yo digo que después de Dios, el éxito que tengo, incluso el éxito que tengo en lo espiritual después de Dios, se lo debo a mi amada esposa, Mayra Eunice, a la cual saludo desde acá, que nos está escuchando allá en la casa. Mi éxito se lo debo a ella. Entonces, tratemos, varones, de tenerla a nuestro lado. Óigame, si usted ya no puede con esa relación y no estamos de acuerdo con el divorcio en lo absoluto, no estamos de acuerdo. Pero a veces hay situaciones que se hacen insalvables, donde los terapeutas, aún terapeutas cristianos, no pueden, y donde se ora mucho para que la situación se pueda salvar, se puedan llegar a algunos acuerdos. Y si no se llega a acuerdo, bueno, no estamos de acuerdo con el divorcio, pero yo particularmente, Juan Manuel, entiende que lo mejor es que usted deje tranquila esa dama, váyase, que más para adelante vive gente. No estamos de acuerdo con el divorcio, no estoy justificando el divorcio, pero también hay aspectos que son realidades. Hay muchos elementos insalvables y hemos visto parejas, esposos, que a veces queriendo salvar el matrimonio sin que ya haya ningún tipo de afecto en ellos, se convierte eso en una tortura. Repetimos, no estamos de acuerdo con el divorcio. Lo ideal fuera que se arreglaran la situación y que todo volviera a la normalidad, pero de no ser así, y me disculpan los que difieren de mí, bueno, lo ideal es entonces que usted coja para su lado, deje esa mujer quieta, pero usted no tiene que golpearla, usted no tiene que hablarle duro, usted no tiene que menospreciarle, usted no tiene que restregarle en la cara los errores que haya cometido, sencillamente estése tranquilo y váyase. Y déjela tranquila, porque entonces esas discusiones rayan en lo grotesco y llegan al borde de los de los llamados, que ahora esto se ha salido de control, feminicidios, que de una manera o de otra el Estado debe ponerle un stop a esto, y nosotros los educadores y los padres también, porque cada padre es un educador, en su casa a los varones debe enseñarle tanto papá como mamá a respetar a la mujer, a cuidar a la mujer, a tratarla bien a la mujer. Óigame, a mí me irrita cuando yo veo en hogares donde hay niñas, hay 3 o 4 niñas y hay un varoncito. No, que el varón no hace nada. Aquí hay un reguero de mujeres. ¿Para qué lo van a poner a él a trapear o para qué lo van a poner a él a lavar? No, señor. Póngalo también para que él aprenda y él sepa lo que es ayudar en el hogar. Y por ahí a veces es que comenzamos a malcriar a nuestros niños y crecen con esta ínfula y creen que no pueden hacer nada en la casa, que la mujer tiene que hacerlo todo y que ella debe vivir sometida a él, porque a veces hay padres que quieren que las hermanas, aun siendo hermanas mayores, se sometan a los caprichos del varoncito o de los varoncitos de la casa, y eso no es así. Tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros varones, de qué es lo que deben hacer. Y en las escuelas, los que somos educadores ya de educación formal, que estamos en las aulas, tenemos que hacer algo.
Yo por mi parte, gracias al Señor, ya tengo muchos años impartiendo la asignatura de formación integral humana y religiosa. Y este tema tratamos de tocarlo todos los años. Incluso en el currículum, en uno de los grados, creo que es en quinto de secundaria, habla de la complementariedad hombre-mujer. Y ahí se puede trabajar, desde ese aspecto se puede trabajar el tema de lo que es la erradicación de la violencia contra la mujer. Pero hablamos de eso. Pero hay violencia contra la mujer que es cultural. Y por el hecho de ser cultura, no todo lo cultural es bueno. Y nosotros ya por lo que hemos leído, vemos por ejemplo cómo las niñas en muchas partes de Sudamérica incluso y de el África, se someten las niñas desde los 8 años a torturas que supuestamente natural y que eso es necesario, como por ejemplo la famosa desclitorización, donde a las mujeres pues le cercenan su parte íntima. Eso es vergonzoso, bochornoso. Y no solo allá, a veces hay personas de esas que emigran a otros países como Estados Unidos y a Europa. ¿Y saben lo que hacen algunos? Que desde allá, desde sus tribus, de donde son originarios, traen un famoso chamán, un famoso médico de la aldea, y lo traen y se reúnen muchas familias. Óigase bien, son familias que ya están viviendo en países, ¿cómo diríamos? Para que no se ofendan, quizás no usar la palabra civilizado, sino países con un alto grado de desarrollo y migran allá. Y entonces todas esas familias se unen y en un momento determinado traen ese médico para que de manera clandestina hagan esas ceremonias. Y a esas niñas a veces, aún viviendo en esos países donde no está permitido eso, después que ellos emigran, traen esos médicos y hacen esas ceremonias en secreto. A veces eso trasciende a la luz pública porque hay niñas de esas que dejan de ir muchos días a la escuela o mueren a veces en esas cirugías. Y qué decir también de la violencia que se ejerce contra muchas niñas en algunos países del Oriente donde se hacen bodas masivas. En tiempo atrás a mí me enseñaron una boda colectiva y me dicen, una boda colectiva. Y yo digo, ay, qué lindo. Muchas parejas casándose. Qué bonito, qué bonito. Cuando me dicen, sí, el problema de eso es que las novias son niñas óigame, yo quedé estupefacto. Yo quedé en shock cuando veo todas estas niñas de 8, 9, 10, creo que la más grande tenía 12 años apenas, casándose legalmente con hombres de 35, 40, 30, 20 y pico, de todas las edades. Y lo más grande, lo más feo y horroroso que yo me encontré es que el líder religioso de esa nación, le estaba obsequiando a cada pareja $500 a cada novio, entregándoselo. Y supuestamente, como son islámicos radicales, porque hay islámicos moderados que da gusto hablar con ellos acerca de su fe, aunque entendamos que estén equivocados, pero es bueno a veces con ese tipo de personas hablar. Pero estos son radicales y obsequiándole esos $500 a cada marido como regalo de boda, y él como líder orando supuestamente para estas parejas, para que fueran prosperadas. ¿Y cómo van a ser prosperadas? Niñas de 8, 9 años que a veces en la primera noche mueren, porque son niñitas que no están su organismo todavía preparado para eso. ¿Y qué decir de otros países
y para allá mismo donde ya, hablando de mujeres adultas, no se gobiernan, son entregadas en matrimonio, no se les permite escoger a ellas, son vendidas como esclavas, y esto se viene practicando desde la antigüedad, el imperio medo-persa, el imperio babilonio, el imperio egipcio, y aún incluso, y lo voy a decir con toda responsabilidad, los israelitas lo practicaban. Mujeres que eran traídas de otros lugares, como por ejemplo el mismo Salomón, que dice la Biblia de las cientos y cientos de concubinas que tuvo. Muchas de esas mujeres, él no las trajo de sus naciones voluntariamente. Muchas de esas mujeres fueron entregadas a él de manera involuntaria y estaban en su corte, en el harén. Él tenía un harén. Y dice la misma palabra de Dios que por eso fue que él cayó en pecado y su corazón se desvió de los preceptos, de los mandamientos del Señor, porque también todas estas mujeres tenían distintos dioses y Salomón terminó adorando de esos dioses también. Es decir, en fin, mis amados hermanos y amigos, hay muchas cosas que decir acerca de la erradicación de la violencia contra la mujer de este día, de esta semana que celebramos el 25. Y llamamos la atención desde acá a todos esos hombres que de una manera o de otra ejercen violencia contra la mujer. Eso no es de Dios. Óigase bien, eso no es de Dios. La Biblia en muchísimos pasajes reivindica a la mujer. Y vamos a leer un pasaje aquí, por ejemplo, y hay muchos otros pasajes. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amados hermanos y amigos, yo me voy a atrever a decir algo. Hay en la iglesia machismo a veces, no en todas y no todos, pero yo he visto vestigios de cierto machismo en algunas iglesias, y ese machismo a veces es lo que conlleva a la violencia verbal, y esa violencia verbal conlleva a violencia psicológica y emocional, y esa violencia psicológica y emocional entonces a veces conlleva a la violencia física, porque hay momentos en los cuales la esposa a veces ya no aguanta más, a veces intenta defenderse y el hombre entonces agredido se siente y entonces le responde a la mujer. Pero es que usted no entiende que usted la tiene sometida muchos años a ese maltrato verbal, físico, económico, psicológico, emocional, de toda índole. Dios reivindica a la mujer en las Sagradas Escrituras. Por más que usted vea de cosas que puedan aparecer en la Biblia y que puedan aparecer como que Dios es machista, como el movimiento radical feminista quiere tildar a Dios, al apóstol Pablo y a muchos apóstoles más, y aún a muchos creyentes de machistas. No es así. Dios reivindica el papel de la mujer. Hay muchas cosas, muchos eventos en la Biblia que tienen que ver con la mujer. En el pueblo de Israel hubo mujeres profetisas como Hulda, esa mujer que profetizó en los tiempos de un rey muy obediente, muy próspero, y lo aconsejó al rey y él la respetaba mucho. Pero el pueblo de Israel también fue gobernado, juzgado por una mujer en tiempo de Débora. Débora fue juez o jueza en el antiguo pueblo de Israel, y la palabra dice cómo ella juzgó al pueblo de Israel. El Nuevo Testamento también reivindica el papel de la mujer dentro de la iglesia y en sentido general
también tenemos, por ejemplo, Sintique, Evodia, tenemos el caso de las hijas de Felipe, que eran profetizas, qué sé yo, tenemos innumerables cosas. Esta mujer erudita que aparece en la Biblia, que cuando este seguidor, este judío convertido, ilustrado, Apolo, predicaba, esta mujer lo llama aparte, Priscila me parece que es, y le explica más lo que es el evangelio un poco a este hombre que tenía un pico de oro, como decimos, porque predicaba de una manera, ya ustedes saben, pero no conocía aún el evangelio de Jesucristo. Y esta mujer es quien lo instruye, óigase bien, lo instruye ella a un hombre, lo instruye y le dice cómo es el evangelio de Jesucristo y cómo es que él tiene que predicar. Pero ¿y qué decir de Loida y Eunice, que fueron quienes instruyeron a ese joven tan valioso, tan maravilloso, al cual el apóstol Pablo le dedica 2 cartas, le escribe 2 cartas a Timoteo, ellas 2, y aparecen innumerables casos ahí de mujeres que fueron reivindicadas por Dios. ¿Qué decir de la resurrección? ¿A quién fue que Cristo se le apareció primero que lo vio? Fue a una mujer. A una mujer Cristo se le aparece. El ministerio de Jesucristo era sostenido aún económicamente por muchas mujeres que donaban y que andaban en el grupo con el Señor. Es decir, que la Biblia reivindica la mujer grandemente. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la mujer Sirofenicia, que el Señor dice, el Señor Jesucristo, no he hallado una fe como esta en todo el pueblo de Israel? Y qué decir también de la mujer del flujo de sangre, esta mujer que con esta fe, que el Señor dice, alguien me ha tocado, y cuando se devuelve, Él le dice, wow, qué fe tú tienes, mujer. Y por eso yo dije ahorita, hace un ratito, y lo vuelvo y lo repito, la iglesia está de pie, muchas iglesias están de pie, están funcionando, porque todavía las mujeres están ahí orando y trabajando en escuela bíblica, predicando, en fin, y ejerciendo ministerio que el hombre es quien debería, digo yo, ejercerlo. Y si hoy en día hay mujeres predicando en iglesia, es porque el hombre, o ejerciendo liderazgo en iglesia, es porque el hombre ha dejado de lado su papel, su responsabilidad, lo que le toca como hombre, que no vamos a entrar en detalle de si la mujer puede predicar públicamente o dirigir iglesia o concilio, lo que sea. Eso quizá ya para el Día Internacional de la Mujer, que le prometemos en marzo, si es la voluntad de Dios, que traeremos algunas mujeres para dialogar sobre ese tema. Así es que, mis amados hermanos y amigos, en esta maravillosa tarde, vaya este programa, este consejo, y que los hombres entendamos que las mujeres no son de nuestra propiedad. Usted cuando se casa, cuando tiene una novia, usted no compró un objeto. Usted tiene una esposa, una compañera, una ayuda idónea, una isha, creo que así que se dice, como dice la palabra, una varona, porque Adán dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por eso será llamada varona, isha, en el hebreo antiguo, varona, mujer, su igual, su compañera. Así es que Dios le guarde, Dios les bendiga, y hasta el próximo domingo, si Dios y usted y yo lo queremos. Adiós.